Hola, somos Tangente, ya estamos de vuelta con un episodio más para hablar sobre claramente lo que está pasando en el país. Todos hemos visto las noticias de estas últimas horas. Todo creo que empieza un poco ayer con los relajos en el Congreso y hoy hay noticias en desarrollo también, pero vamos a analizar un poco de eso. Antes de eso quiero, primero presentarles a quienes están aquí conmigo. Mercedes y Javier, bienvenidos, ¿cómo están? Bastante conmovida por las escenas que hemos estado viendo en las últimas horas, sobre todo esta última escena de la abogada Claudia recibiendo en un momento muy álgido a Marcela Blanco en Torre de Tribunales. Entonces, Claudia González, sí, parece que ella está por recuperar su libertad aparentemente en el día de hoy, y al recibir a Marcela, al toparse en los pasillos de Torre de Tribunales, pues la recibe con un abrazo, con palabras de aliento, con palabras de búsqueda de justicia, así que conmovida por esas escenas. A ver, ¿cómo te va? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, bien. Ajá. Creo que precisamente hay que conservar la serenidad en este momento, que no quiere decir no estar completamente furioso, enrabietado, indignado por lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo creo que tenemos que cada uno de las generaciones mitigar sus propios traumas. Tal vez nosotros que no vivimos la época más cruenta de represión y de los golpes de Estado, tendemos a subestimarlo porque nuestros ojos no han visto, sino que lo hemos leído, lo hemos visto tirando de hemeroteca. Pero del otro lado también creo que hay que tener reacciones fundadas en que precisamente si no estamos viendo un golpe de Estado a través de el ejército y a través de la fuerza, sino que tiene que hacerse a través de los procesos legales, pone ciertos corsés, y también saber leer a los actores institucionales que pueden eventualmente ponerle coto a esto, y creo que de eso va a girar la charla el día de hoy. Entonces, yo ya hice un par de tweets el día de hoy y varios amigos y analistas a los cuales respeto y quiero mucho me han invitado a que no sea tan optimista, pero yo creo que tenemos que debatir esas ideas de lo que está pasando, y sí, por supuesto que la gran arbitrariedad, así que quiero iniciar teniendo una expresión de inequívoca solidaridad con todas las personas afectadas el día de hoy por las órdenes de captura o las capturas realizadas, por los allanamientos, a sus familiares. Comparto su indignación, no están solos. Y bueno, estamos en medio de un proceso bien complicado, que lo que estamos tratando de hacer es este país, un país donde quepamos todos, mientras que algunos quieren que sea haciendo su finca. Así que... Ya Mercedes y Javier adelantaban un poco de qué va el programa de hoy, ¿verdad? Que es, hoy vamos a hacer análisis político, vamos a hablar un poco de lo que está pasando, pero también vamos a hablar de cómo nos sentimos porque compartimos ese sentimiento. Yo sé que quienes nos están viendo lo comparten también, ese sentimiento de frustración, de enojo, de descontento con lo que está pasando, pero me gusta que al final hablemos un poco de esta perspectiva, que es una especie de optimismo, pero racional, ¿verdad? O sea, viendo lo que está pasando, pero hacia dónde va esto. Pero no adelantemos mucho, porque también quiero contarles de nuestro patrocinador San Miguel. Van a abrir ahí está San Miguel. Recuérdense que San Miguel tiene un taller de melamina que está dando, y tenemos un 50% de descuento para todas las personas que escuchan y ven Tangente. Esto es en la tienda ubicada en zona 9. Entonces, si quieren pues poder ir a este taller de melamina, lo pueden comprar a través del PBX 2268-0808, o pueden ir físicamente a la tienda de zona 9 y también escribirles entrar a la chat, página, ¿verdad? Y escribirles en WhatsApp. Ahí hay un QR donde ustedes lo leen, y ahí está el WhatsApp de San Miguel, y pueden inscribirse en el taller. Ha sido un éxito el taller hasta el momento. Ha sido un éxito. Y además también para mujeres, nos estaba contando nuestros amigos de San Miguel, parece que el taller es un éxito con las mujeres porque no requiere mucha fuerza bruta, sino que la melamina es un material que es para ensamblar los muebles, armarlos, y entonces ha sido un éxito también. No solo es una cuestión de carpinteros rudos, hombres, sino es para cualquiera, ¿verdad? Y para principiantes. Exacto, eso es lo más importante, que es para principiantes, ¿verdad? Gente que no tenemos esas habilidades. Usted que es ingeniero, sí. Dijo usted que es ingeniero, ármese el mueble chino que viene. No, entonces tal vez no tenemos esas habilidades, y bueno, ahí pueden ir a aprender. Así que ahí
abiertas las puertas de San Miguel para ir al taller de melamina, pero bueno. Bueno, el otro tema es que recuérdense que estamos saliendo en el canal La Red TV, el 40 de Claro, de Claro, del cable Claro. Nos pueden ver ahí también y agradecidos ahí por estar en sintonía de Tangente y a quienes nos transmiten también, ¿verdad? Pero bueno, arranquemos hagamos una pequeña recapitulación de qué está pasando, porque yo sé que todos estamos atentos, o sea, quienes nos están viendo están atentos, pero a lo mejor hay cosas que se nos han escapado. Entonces vayamos armando este rompecabezas de lo que pasó. Todo empieza ayer en el Congreso, ¿verdad? Creo yo. Bueno, no empieza, pero digamos que esto que vamos a hablar hoy arranca un poco con la sesión del Congreso, en donde pasan varias cosas importantes. Primero, se quiere acelerar el proceso de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Se le quería poner una fecha límite para poder conocer, para que las pesquisadoras avancen y puedan conocer el caso entre los magistrados. Sabemos que esto es parte, digamos, del proceso de ataque al proceso electoral que está haciendo el Ministerio Público. Ese es uno de los temas. No sé si ustedes quieren hablar de algún otro. Yo te diría que como hacer ese hilo conductor de dónde viene lo de ayer también, ¿verdad? Porque es la CC la que ordena el nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo ordena con un deadline, el Congreso genera resistencias, manda este recurso de ampliación, la CC se los niega y manda a actuar de manera inmediata. Ya algunos medios de comunicación, algunos periodistas, el día martes te dejaban ver, viene algo, esta semana estamos esperando que haya algún tipo de movimiento. El lunes había un silencio sepulcral, ¿no? Todo el mundo estaba como, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con los actores que no hablan? Recuerdo en uno de los programas de la mañana justamente ese comentario, ¿no? De dónde está y qué están pasando. Era claro que venía pues un movimiento para esta semana y al menos quienes nos movilizamos por Zona 1 o vivimos por Zona 1, sabemos que una vez las calles del Congreso se cierran, viene algo, ¿no? Entonces te diría yo, como haciendo ese continuo desde el mandato de la CC al Congreso y todos los antecedentes que veíamos venir a nivel de percepción y de rumores, si lo quieren ver así, y llega el día de ayer, la plenaria a las 2 de la tarde. Otro tema, Andrea Villagrán denunciaba ayer que le dieron un golpe de Estado dentro de la comisión pesquisidora, digamos, por hablar de golpes de Estado. Básicamente se ponen de acuerdo para quitarla de la presidencia, ¿verdad? Lo intentan al menos, ¿verdad? No fue exactamente así. No fue, tal vez si querés ampliar un cacho. Sí, bueno, varias cosas. Primero, estoy de acuerdo con Mercedes, hay que recordar que ese es un golpe que descoloca a todos los actores del tablero político. No lo mirábamos venir de ningún sector, toma por sorpresa a todos. La información que se tiene es que no es una orden de este cuerpo de golpistas, sino que es una jugada propia de la CC, como hemos hablado. Y efectivamente, incluso el sistema de Gustavo Herrarte, de monitoreo de redes y del discurso político guatemalteco, estaba en shock. O sea, Gustavo pasó con indicadores no concluyentes por falta de pronunciamiento, porque el sistema se alimenta del pronunciamiento que hacen los actores políticos organizados. Y no Así que fue un shock, nos estaba contando Gustavo, que no miraba en esto desde hacía un buen tiempo. O sea, tenía años de que no tuviera una semana en la cual los actores estaban sospechosamente callados. Y eso creo que pues comprueba lo que habíamos estado especulando acerca de que es una jugada de la CC quitándose un poco esas cadenas, ¿verdad? Edgar lo hablaba con Alfredo y con vos la vez pasada y invocaba el modelo de Gretchen Hell, que para entender cortes latinoamericanas podríamos estar, todavía tiene que desarrollarse más la jugada, pero podríamos estar ante una corte que está pasando de una corte partisana, es decir, una corte claramente sujeta al poder político y que le entrega todo a una corte expansiva en este momento, ¿verdad? Una corte que no tiene definido su rumbo todavía, que además va a estar muy poco tiempo en el poder. Porque la otra cosa que creo que es importante para lo que vamos a hablar y también siguiendo la línea de Mercedes de hacer el antecedente es un momento que tiene una presa legislativa bien importante como hemos hablado. O sea, ahora
el tema del presupuesto, que debería ser lo que... O sea, si estuviéramos viviendo en una Guatemala paralela donde no está sucediendo un golpe de Estado, estaríamos teniendo que hablar en este momento del pinche presupuesto, que es una verdadera vergüenza, ¿verdad? Pero ese presupuesto parece cada vez que tiene menos apoyos detrás, parece que el Ejecutivo no está muy dispuesto a sacar pisto de la bolsa para que se apruebe, lo cual es interesante y nos dice que es un presupuesto pensado en entorpecer y no en gobernar. Eso me dice también, y por eso son las razones de los que miramos esto como medidas desesperadas y no un golpe que avanza con éxito, están pensando entonces algunos actores que va a tomar posesión Arévalo y cómo lo debilitan. Creo que eso es relevante. Tienen que escoger a los directores de Conamigua y los escogen el día de ayer. Queda todavía los relatores del mecanismo de la tortura. Y ahí se da una cosa interesante antes de lo que me decías de la comisión de Andrea, y es en el orden del día, el tema de elección de cortes estaba hasta abajo y lo mueven para arriba. Hay dos lecturas en eso. Una, que por no tenerlo en la prioridad podría argumentarse que estaban incumpliendo la orden de la Corte de Constitucionalidad y alguien se dio cuenta, y entonces lo mueven. Pero lo otro es, llega Miguel Martínez. Esa es la otra. Miguel Martínez. Ese es otro elemento ahí. Se va la luz en media ciudad. Sí, que uno no sabe si hay ahí solo correlación o también hay causalidad. Sí. Pero el tema es, llega Miguel Martínez y empieza a circular desde más o menos las 2 y pico de la tarde, después del apagón, porque con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Empieza a circular una lista resaltada y efectivamente son los que terminan. Creo que uno es el que no, de la lista es el que no resulta electo. Pero el resto, asterisco. El que tenía estado dudoso. Pero el resto, digamos, supuestamente de esa reunión con Miguel Martínez sale una lista y esa lista es la que resulta electa al final del día. Y también lo interesante es que efectivamente el que estaba en la lista de Engel, que es el único de la CSJ que se reelige, que es Manuel Duarte, tiene menos votos que los demás. O sea, hay un juego de algunos actores en el Congreso para leer lo que está pasando ahí, que no están siguiendo a pie juntillas todo. Es importante entender entonces que no es un ejército golpista compacto, bien cohesionado, sino que hay disidencias adentro de esas filas. Antes de esos prolegómenos, en la mañana fue la sesión de la comisión pesquisidora encabezada por Andrea Villagrán en contra de Guillermo Castillo, que es un capricho de este muchachito veleidoso. Se la tienen contra Guillermo Castillo y quieren ahí ver si logran bajárselo antes de que termine el periodo, lo cual... Y tiene a estos sus achichincles atláteres ahí haciéndole el pulso a Andrea por el control de la comisión. Viendo el video que salió hoy después de la denuncia de Andrea, más que quisieran quitar a la presidenta, que eso no se puede, eso es sorteo y ella es. Andrea cierra la sesión y después ellos querían seguir sesionando. Entonces un listillo por ahí dijo, yo como presidente interino de la comisión, no lo sos. No puede ser presidente interino. Entonces solo para hacer el matiz de que no es, digamos, para entender bien la jugada, ¿verdad? Para que seamos un medio que aporte a la claridad y no nada más a la narrativa. Lo que pasa con, perdón, Mercedes, lo que pasa con todas estas cosas es que, digamos, vos ahorita y ustedes, digamos, lo escribían muy bien como cosas que van pasando que no necesariamente están conectadas, ¿verdad? Porque quien hace estas conexiones se crea una teoría en su cabeza de que todo está pasando según el plan de los golpistas, pero no es así. Es que, mira, la verdad es que yo no te puedo decir que hay un plan y que el plan está, que se ha filtrado y que algunas personas... No, o sea, no puedo pensar en un plan así, con tantos actores, con tantos intereses diferenciados, pero al final con el objetivo de mantenerse en el poder o al menos mantenerse con impunidad. Yo te diría que no me atrevo a decir no es parte de un plan, porque no lo puedo asegurar, pero tampoco me atrevo a decir sí, el plan se está cumpliendo a cabalidad y todo lo que se rumorea es porque va a pasar así. Ahora, una de mis dudas serias es cuando Javier dices y afirmas este es un capricho de la comisión pesquisidora que exista y... O sea, ¿por qué encapricharse en un momento con tanta presa legislativa y tanta presión sobre el Congreso con un antejuicio hacia un vicepresidente que tiene menos de 2 meses en el poder? O sea, le quedan 2 meses en el cargo. ¿Por qué ponerle más presión o más rumor a lo que ya está sobre el Congreso, ¿no? Que ahí es en donde entran mis dudas sobre si al final son un montón de actores apachando los botones en un control donde nadie tiene el mando, pero que cuando apachas todos los controles, pues la televisión entra en shock, ¿no? O sea, pero te voy a decir por qué. O sea,
antejuicio contra Willy Castillo no es necesario para el golpe de Estado. De hecho, viene a entramparlo, viene a complejizar todo lo que tiene que pasar por el Congreso. Y además es un delito en el cual parece, pues estoy basándome en las opiniones no mías, sino que estoy replicando lo que han dicho otros analistas más de orden jurídico, parece que efectivamente Willy Castillo hizo un nombramiento tocho, un nombramiento ilegal. El tema es si es un juicio político. En este momento se le quiere bajar por eso, porque ese nombramiento lo hizo hace ya varios tiempo y no 2020. avanzaba. Y entonces, ¿quién lo está promoviendo? Y lo que se sabe es que Miguel Martínez se siente despreciado, especialmente por unas declaraciones de Guillermo Castillo, se la quiere cobrar ahora, y porque además estos, en medio de su estúpida huida hacia adelante, quieren dejar blindado a un Manuel Conde que ya no ven que va a asumir como presidente, claro. No hay forma de ponerlo, y entonces lo quieren elegir después en el Congreso y tenerlo. Ahora bien, el delito, en todo caso, de Guillermo Castillo, para removerlo también es un poco trompicado el asunto. O sea, tendría que, después de retirar el antejuicio, le tienen que levantar cargos, ligarlo a proceso, audiencia de primera declaración, y ahí él mismo podría admitir los cargos, todavía es vicepresidente, pagar una multa y sigue siendo el vicepresidente. O sea, no hay un enfoque claro de que esto te lleve a un golpe de Estado. Claro. Además, yo creo que se ha sobreestimado la capacidad estratégica, especialmente de Yamatei y de Miguelito. O sea, yo creo que Miguelito es una persona voraz de poder, voraz de dinero, una persona que no supo jugar y correr una maratón, sino que cree que esto es una carrera de 100 metros planos y se está quemando. Y Yamatei, al final de cuentas, lo hablábamos con Douglas González y Daniel el día martes, perdón. No es aquel genio estratégico político. Lo que es despiadado para cooptar y para romper instituciones como no lo había hecho nadie antes. Entonces, sí tengo tal vez un sesgo en eso, pero al final, si no es un golpe de Estado que se va a dar con botas marchando para... No. Pues, o sea, no es un golpe de Estado militar por la fuerza, hay mecanismos. Y entonces la pregunta es, ¿estas jugadas que vienen a hacer abonan al golpe o lo debilitan? ¿O son cosas paralelas, como está diciendo o no, Miguel? ¿verdad? Ajá, entonces yo creo que en esa ley tenemos que ver, la CC, por ejemplo, le tira a la lavadora encendida una llave inglesa con el tema de la elección de Cortes. Y lo otro es, ¿ayuda al golpe lo de quitar a Castillo? ¿No? ¿No? Entonces... No, porque igual... Ya no hay tiempo tampoco. Y entonces lo que miramos es a los achichincles de Miguel en la comisión pesquisidora encabezada por Andrea, tratando de empujar eso hacia adelante porque se les acaba el tiempo. Aquí viene lo último. Tienen pocos días para que termine el periodo legislativo ordinario. Si no, lo tiene que conocer el próximo Congreso. Sí, es que entiendo lo que dices, Javier, pero quiero hacer un punto... pues importante, ¿no? Cuando tú tienes información, porque tienes fuentes, porque le das seguimiento a la coyuntura 24/7, etcétera, es mucho más claro para ti ver y evaluar riesgos, y para todas las personas que lo hacen, ¿no? Evaluar riesgos, hacer escenarios, ver perspectivas, pero para la población en general no es así. La población tiene muy poca información, muy pocas personas tienen fuentes, y yo sí creo que el hecho de meterle ruido a esto que se llama golpe de Estado en cámara lenta es parte de la guerra psicológica que hacen y que sí genera un cambio en el estado de ánimo, una desmoralización en la población que te genera mucho miedo. Estás viendo a una chica de 22, 23 años arrestada con 7, 8 policías en una patrulla, con 2 fiscales que no dan la cara del Ministerio Público haciendo la orden y demás. ¿Cómo no te va a dar miedo ir a protestar? O sea, luego ves hoy en las calles afuera del Congreso 2,000 policías cuidando la entrada, 2,400 policías cuidando. O sea, es parte de una guerra psicológica en contra de la población. ¿Por qué? Porque no tienes las estrategias para poder armar las piezas de que sí, efectivamente, esto no tiene que ver con el golpe, pero te asusta. Sí, yo estoy de acuerdo, en lo que estoy de acuerdo, digamos, es que el caos les sirve, ¿verdad? De alguna u otra forma lo usan y ellos lo saben porque ponen a sus net centers, ¿verdad? Ponen
a poner planes ahí de que quitando a Willy Castillo van a poner a Meme Conde y entonces Meme Conde va a recibir el poder del... ¿verdad? O sea, se arman todo eso porque claramente usan ese miedo y ese caos para, si no avanzar el plan, por lo menos mantener a la población en zozobra, por lo menos mantener esa tensión en el país, mientras hacen otras cosas que sí son un poco más estratégicas o que, digamos, para ellos tienen un poco más sentido estratégico. Y ahí los llevo al siguiente tema que adelantabas algo, Mercedes. El caso, ¿verdad? De hoy, que se llama el caso USAC, Botín USAC, ¿verdad? Una cosa así. Que básicamente son 37 órdenes de captura. Se ejecutaron ya varias, entre ellas vimos capturadas a Marcela Blanco, que es, digamos, la cara más conocida de este, pero ahí está el doctor Eduardo Velázquez, ¿verdad? Conocido. El ingeniero Weber, que me dio clases en la universidad. Dos profesores de la USAC de mucha trayectoria. El doctor Velázquez ha sido candidato a rector varias veces, muy conocido, un académico. Papá de Luis Guillermo Velázquez, que fue jefe de campaña del Distrito Central, no del departamento, sino del Distrito Central. Y estuvo con Inoshka Matute en el asesorándola. Engelbert Blanco, ¿verdad? Que es periodista de La Hora y estudiante de la USAC. Y bueno, se me escapan ahí otros nombres, pero hay... Camilo García, aquel brillante estudiante que expulsan. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Analicemos un poco ese caso y lo que estamos viendo alrededor de esto, que igual, como vos decías, yo mando también un mensaje de solidaridad a estas personas que han sido capturadas, a sus familias, porque sé que están pasando un momento muy duro, pero también sé que esto va a pasar y que van a ser redimidos, ¿verdad? Y que van a salir ahí con la frente en alto. Solo quería meter algo antes para cerrar la jornada del día de ayer. Se termina a altas horas de la noche, se llama a los magistrados, que obviamente esa lista ya venía, ya se sabía quiénes iban a aceptar y todo, se filtró antes. Y lo que me dicen es que estos magistrados los quisieron recibir, oigan esto, ¿verdad? Antes, a las 3. Miguelito, Alan Rodríguez, Carlos López, Estuardo Vargas, Alan Rodríguez. De ahí viene la prisa de que se juramentaran ese mismo día. Pero también la actitud era un poco así, nosotros los estamos poniendo. Claro. Y que la actitud de los magistrados... Hacer saber por dónde todo viene. Esto entre líneas, ¿verdad? Pero la actitud de los magistrados era que ellos iban a tener independencia. Lo digo porque es importante, porque tener la CSJ sí es relevante en el mecanismo del golpe. Sí. Entonces, yo no tengo claro, no estoy rompiendo mi lanza a favor de una lista que ya venía de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bastante mala, donde 20 nombres... Y que puede cambiar, porque digamos, ahorita... Sí, pero eran escala de grises hasta llegar a lo más oscuro. Hay ahí un fascista de la Liga Pro Patria, está este magistrado Duarte, que es sancionado también por, digamos, hay evidencia, obviamente, no es arbitraria las sanciones de Estados Unidos, no es un juicio tampoco para los abogados que dicen, es que no fueron vencidas en juicio, pero hay evidencia de algo sobre Duarte, es el que menos votos saca, o sea, a lo que voy es, no tengo claro que esta corte vaya a hacer un sello de hule para procesar los antejuicios que ahora quieren tirar con el caso que vamos a hablar en este momento. Y lo otro que es importante es, el día de ayer había muchas personas en las calles, hasta las altas horas de la noche en la cual termina la sesión del Congreso, sale la gente de la bancada de Semilla a explicar y después de eso se van. Y después de eso sale el resto de diputados encabezados por Evelyn Morataya y vemos esas imágenes en las cuales varios, Evelyn... pues, o sea, se le ve como tiene que salir corriendo, recibe algunos golpes, me cuentan también. Vemos a Sofía Hernández, vemos a otro diputado por ahí. A Cristian Álvarez. A Sofía Hernández, creo que la apedrearon. Ahí. Sí fue duro, ¿verdad? Sí, fue duro, o sea, los ánimos están caldeados. Y eso también me imagino que tiene que factorar en la mente de estos diputados que también son parte del mecanismo que se necesitaría para dar un golpe de Estado, ¿verdad? O sea, que están asustados, que creo que no la están leyendo bien, porque escucho muchos decir, es que Semilla, usando a sus bases, Semilla no está haciendo esta movilización. O sea, pueden decirlo, pueden repetirlo, está bien incluso que tengan esa percepción, pero realmente lo que hay es una ciudadanía que votó, que está encabronada, hay gente que tiene tiempo y tiene la actitud para irse a movilizar, pero no esperen que los vayan a recibir con besos y abrazos. O sea,
lo que sucede en este momento para mucha gente que tiene la claridad y que sigue la coyuntura es asqueroso. Entonces, definitivamente estos diputados que piensan que Semilla controla como que fuera un switch a la gente que los apoya y que los manda todo, a tirarles piedras. eso y a no pegarles. funciona así, de veras. Quítense los cheles de los ojos y entiendan dónde fregados están viniendo. Porque si se van incluso contra la gente, incluso estoy hablando de diputados que no son los más oscuros, incluso diputados muy útiles, digamos, si uno ve sus patrones de voto, en qué han estado, no se vayan en contra de las personas porque lo que van a terminar en la mira precisamente de la gente muy enojada son ustedes. Entiendan mejor lo que está pasando. Semilla no es un partido que tiene bases ni que las puede movilizar. Ya quisieran haberlo tenido en su momento cuando lo necesitaban. En fin, cierro con eso. Ahora si quieres sí, nos vamos al tema de lo que pasa el día de ayer, pero pensaba que era interesante. No, yo creo que es importante porque... al final hay una discusión en el chat de Tangente que es tan activo. Tan álgido. Ajá, de al final, ¿quién conoce el antejuicio en contra de un presidente electo y una vicepresidenta electa, ¿verdad? Hay una discusión ahí entre Pero tal vez hay que explicar, ¿verdad?, un poco lo que el caso de dónde viene. Bueno, sí, sí, eso. Hablemos del caso, ¿verdad? Mercedes, danos un poco de contexto del caso de la USAC, de qué está pasando. Bueno, pues mira, yo te podría decir, porque he tenido contacto con personas que estuvieron en la lucha, en las manifestaciones, en la toma, que la pasaron muy mal. O sea, y te estoy hablando de estudiantes que estaban convencidos de que tomar la universidad y mantener la toma era la única forma de salvar la única universidad pública que tiene el país y lo que eso significa para miles de familias y miles de personas que han tenido acceso a la educación superior gracias a esta universidad. Y te puedo decir que en ningún momento estas personas decidieron tomar la universidad con violencia o desde un punto de vista de la destrucción del patrimonio y toda esta serie de delitos por los cuales se les acusa a personas que lo más que hicieron fue expresar apoyo político en un tuit, como es el caso de estos antejuicios que se piden en contra de Bernardo, de Román. Bueno, sí. Y Marcela Blanco, que ya está capturada, creo que ella solo fue una vez cuando se entregaron las instalaciones a una conferencia de prensa y se puso en la foto. Ese es su delito. Y eso pues habrá que, obviamente, la justicia, ojalá pues pueda determinar claramente qué implicaciones hay, qué pasó y demás. Pero lo que te puedo decir es, fueron una serie de estudiantes que en el momento del fraude de la USAC decidieron tomar la universidad para evitar que este rector fuese realmente reconocido y poder pues recuperar esta universidad. Y aquí no pretendo que entremos en ese debate sobre si esas medidas de hecho son efectivas o no y todo, porque sabemos que ahí hay mucha discusión, mucha tela que cortar, tenemos opiniones encontradas, los mismos estudiantes tuvieron todo un proceso de diálogo, de discusión, de debate para poder levantar la toma y demás. Pero dicho esto, yo te diría, lo que a mí me deja ver este caso sacado hoy son dos cosas. Primero, el caso que han estado anunciando sobre el fraude de la segunda vuelta, no sé dónde está. Habrá que saber dónde está parado y por qué no lo terminan de sacar. Y segundo, el poder que significa Walter Mazariegos, ¿verdad? Porque ese actor que ha estado ahí repudiado por las universidades centroamericanas, que ha estado repudiado por los estudiantes universitarios y el poder que significa para este grupo que sigue intentando dar un golpe de Estado, ¿no? Básicamente te podría decir eso. Yo creo que Javier podría ampliarnos más sobre qué se ha visto desde la conferencia de prensa del Ministerio Público de la mañana sobre el caso. Algunos elementos ahí. A ver, estudiantes universitarios, líderes estudiantiles capturados, catedráticos y líderes, digamos, de la política universitaria capturados. Marcela Blanco, que ella no es ni uno ni otro en esos casos y capturada también por haber ido a apoyar la entrega de las instalaciones. Y luego un par de cosas interesantes. El juez Víctor Cruz tiene un contrato, ¿verdad? De reciente... 2023. De septiembre de 2023, para dar clases de docencia, ¿verdad? Para dar clases en la Universidad de San Carlos. Un detallito ahí nada más, ¿verdad? Que hay que resaltarlo. Él es el juez que gira las órdenes de captura, ¿verdad? Que aprueba las órdenes de captura contra estas personas. Y luego, esto desemboca en una solicitud de antejuicios en contra de los liderazgos del Partido Semilla. Otra vez me iré un poquito atrás porque creo que vale la pena. La USAC fue objeto también de un exitoso intento de captura por parte de Alejandro Yamatei. O sea, hay que entender
que la USAC tiene un lugar en las comisiones de postulación, también moviliza gente. Por ejemplo, Gustavo nos podría hablar también de cómo ha faltado, digamos, este bloque de capacidad de movilización de la USAC organizada cuando tiene más independencia, digamos, o esos resortes pesan más de adentro. Entonces se desarmó esa política interna de la USAC y se coopta una persona altamente impopular como es este impresentable, que termina siendo una alianza con el que terminó siendo vicepresidenciable de Meme Conde, como vicepresidenciable de Vamos. O sea, hay ahí una afiliación política bastante clara. No es nada más la política de la USAC, el tema de Mazariegos. Él es parte del tinglado. No, y es parte del tinglado, digamos, de la cooptación institucional que hizo Alejandro Yamatei con su novio Miguel Martínez. Eso creo que es importante y relevante, y es altamente impopular y muy frágil. Su poder depende mucho de eso, de estar de esta ala, de estar de quien tiene el máximo poder y del pin que une todos los engranajes en este caso. Eso es importante y relevante, me parece también. 2, Karin Herrera, la vicepresidenciable de... No es vicepresidencial, la vicepresidenta electa. Es una persona que ha hecho su trayectoria en el gremio y ha hecho su trayectoria como catedrática y es activa en la política universitaria. Ha sido es miembro importante del también entenderla en en este contexto, ¿verdad? Porque es una de las personas que sale señalada. Lo otro es el Kraken que tanto anuncian los net centers del MP. ¿Dónde está el Kraken? Se sabía, por esa información que dice Mercedes, que tenemos acceso nosotros y que no toda la población todo el tiempo, aunque hay personas que la liberan, algunas personas que lo socializan en redes sociales. Se sabía que iba a haber un movimiento, pero lo que se decía es que tenía que ver con ese caso de fraude para bajarse la primera vuelta, que ahí lo tienen. ¿Por qué no lo sacan y sacan esto? Otra vez, yo creo que hay que leerlo en clave de debilidad del caso que pueden tener y cómo lo pueden avanzar respecto al fraude, porque es un caso estúpido, es un caso que gira alrededor del TREP y ellos de alguna forma tienen que hacer ver que el TREP, que es como lo hemos hablado aquí hasta la saciedad, es una forma de entregar resultados rápidamente a la ciudadanía, pero no es el conteo oficial. Tienen que ver una cosa con la otra. Y un elemento no es que sacan ese caso. Ese caso en contra del proceso electoral como tal, de la votación, es el más impopular de todos entre todas las fuerzas vivas del país. Pero además que necesitan ya genera sacarlo más ruido. para poderlo empezar a ejecutar. Sí, por supuesto. ¿Verdad? También recordemos, que eso creo que no hicimos hincapié en el análisis de lo que pasó el día de ayer, el tema de que hicieron una sola comisión para los antejuicios de los magistrados del TSE. Hay un debate de si tenía que ser una por cada uno, porque a priori no tuvieron nada que ver con el tema que se les está imputando, que es la compra del TREP, los suplentes, por ejemplo. Entonces ahí hay cosas bien extrañas, van a tener que emitir cuántos dictámenes, no puede ser un solo dictamen, pero lo hicieron obviamente para acelerar para hacerlo más fácil y más rápido para ellos. Dicho esto, no sale entonces el Kraken, o era el Kraken, ¿verdad? Y lo que termina siendo, obviamente, es la intención, pero con calzador así bien forzado, de meter ahí a Karin, meter a Bernardo, y obviamente darle a Samuel Pérez, a Román Castellanos, a diputados Marcela. del Congreso, y a otra gente como, ¿cómo se llama el chico de apellido Roulette? Pablo Roulette, que entiendo que también fue parte de la campaña de Semilla, a Marcela Blanco y a estos académicos y personas que han hecho su carrera en la universidad, como es el caso del ingeniero Weber, como es el caso del licenciado Eduardo Velázquez y de otros. De activistas también, de estudiantes, de periodistas, etcétera. Dicho esto, la clara intención política es miedo, pero sobre todo tener algo que imputarle al presidente electo. Sí. Porque parece que no les está caminando el tema de bajarse las elecciones, que era lo que venían. Entonces, va con esa intención. Y lo otro es lo grotesco del contraste, de veras. Es que ese es un poco de tener a Marcela Blanco, que obviamente, digamos, irrumpe en esta campaña como una persona muy mediática dentro de Semilla. Ella iba muy abajo en la lista. Sí. Claro, Semilla arrasó en el distrito. Estuvo a punto de entrar, pero era bien improbable, ¿verdad? Que fuera a entrar. Pero una persona con un buen manejo de redes sociales, jovencita, carisma, guapa, modelo, le encanta sacarse fotos y eso. Entonces, y también perdón que interrumpa, pero que desde incluso antes de su candidatura había estado muy activa en cuanto a manifestaciones sobre la coyuntura, pero también manifestaciones sobre el acceso al agua. Sí, una persona muy vocal y con posturas políticas muy claras, etc. Con habilidad para comunicar. Ajá. Entonces, el contraste entre Marcela Blanco, que la veo ahí con su sombrero y que en las giras era un éxito de Semilla y todo,
con este sapo inmundo que es Walter Mazariegos, por ejemplo, o con Consuelo Porras, es un contraste de veras a nivel simbólico muy, muy, muy fuerte. Además, como explicaba Mercedes, puesto ahí de veras por tweets, por TikToks y porque fue una conferencia de prensa, es absolutamente ridículo, es absolutamente terrible. Y además me parece que Marcela, dentro de eso, que ya es un patrón en ella, ser vocal en lo que dice, ser valiente, porque para valiente. decir esto no fue nada más para ganar una curul que lo hizo, ha sido valiente en sus opiniones. La actitud que ha tenido frente a la cámara desde esto, me parece que también es una persona que tiene esos mimbres de poderse convertir en una figura interesante, ¿verdad? Porque caso... sale, pues, solo con eso, ¿verdad? O sea, sale... Yo no tengo miedo, pero me enrabieta además que sea mi mamá, mi familia, que sea mi abuela la que tiene una crisis ahorita que le afecta a esta situación. Llega a Torre de Tribunales con la cara lavada, en medio de esos hombrones y esos viejotes, ¿verdad? Está ella ahí y exponiendo la arbitrariedad que es la detención de la cual es objeto. Me parece que lo que es importante de leer de esto, yo no sé si esta gente de veras es estratega, pero digamos, pensando que en algún modo, en algún momento, tiene que haber un estratega ahí en esta facción golpista, lo que están haciendo es entregando absolutamente toda la legitimidad y la narrativa. Otra vez, el caso de Víctor Cruz, con ese conflicto que tiene ahí de tener ese contrato, el juez que se trajo a Telma Aldana de su candidatura abajo, juez sancionado también por Estados Unidos. O sea, le están entregando toda la legitimidad y la narrativa, que es importante, si esto fuera, digamos, un Estado de Derecho, más lo mediático que es el caso, apostándole a que lo que tienen es un férreo control de las instituciones y que se pueden salir con la suya. Cosa que no tienen. Cosa que no lo vemos del todo claro, ¿verdad? Ahora, un caso pegado con chicle, ¿verdad? Porque además les están imputando delito de sedición. Es un delito, por tweets. Es un delito político, ¿verdad? Además que tiene una carga política fuertísima. En un caso donde claramente no aplica. Otra cosa es el delito de destrucción del patrimonio. Destrucción del patrimonio y otras cosas, ¿verdad? Y también la vieja confiable, que es que está en la ley de crimen organizado, ¿verdad? El delito de asociación ilícita, ¿verdad? Perdón. Entonces, digamos esto, y además que cuando lo escalan hacia Bernardo Arévalo y la dirigencia de Semilla, como bien decías, Mercedes, son tweets, ¿verdad? Donde él dice, pues apoyo a los estudiantes, felicito a los estudiantes que están ahí resistiendo y a las personas que están resistiendo. Eso es todo. Es que tenemos un ministerio público conspiparanoico que hace juicios porque no tiene de dónde agarrarse, no tiene de dónde bajarse Bernardo Arévalo y a Karen Herrera, no tiene de dónde bajarse a las personas que han ganado la elección, que son presidente electo, vicepresidenta electa, y lo único que encuentran es una manera ridícula de intentar bajarse una elección a través de pedir los antejuicios, ¿no? Y aquí es en donde entra el tema de hacia dónde va la presión ahora. Va a la Corte Suprema de Justicia, va al Congreso de la República, y qué rutas son posibles en el momento en el que se pidan estos antejuicios. A mí lo que me provoca el caso de Marcela Blanco y de las otras personas que capturaron hoy, ustedes han visto ese recurso narrativo de utilizar a una figura dentro de la historia que son los ojos del público, ¿verdad? Y que lo ponen en la historia para que el público se sienta identificado con lo que está pasando alrededor. Un poco me pasa eso, ¿verdad? Yo digo, una persona normal que está ahí, que sí tuvo una notoriedad, digamos, y todo, pero que es una persona normal. La vimos a su casa donde la fueron a traer, sus vecinos salen a apoyarla, y hace que nos sintamos identificados con su caso. O sea, que podría ser cualquiera, total, ¿verdad? Pero es que no solo es normal, sino además ella se ve inocente, exacto, se ve angelical. Es que de veras, entonces, ella es... ¿Y qué efecto provoca? La virgen que están tirando al cenote y un pérfido sacerdote. Ese es más o menos lo que a uno le evoca. ¿Y qué efecto provoca eso? Es una victimización total. En la opinión pública, según ustedes. ¿Cómo creen que lo está leyendo la opinión pública? Pero es lo que te estoy diciendo yo. O sea, me parece que si hay alguien ahí que hizo un ejercicio de pensamiento estratégico, que no lo vio bien. Claro. No sé si lo vio bien, pero claramente sabe que está perdiendo absolutamente toda la legitimidad de la narrativa. Entonces lo que hay que analizar es un poco la última oración que decía Mercedes, es hacia dónde va este antejuicio, lo van a otorgar o no, y se complica un montón. Es que estamos en territorio no mapeado, muchachos. O sea, el uruguayo diputado tiene antejuicio por ser, no por uruguayo, por diputado, pero también por presidente electo. Sí.
parece que tiene doble antejuicio. Hay una discusión ahí sobre algunas doble opiniones antejuicio y no sé jurídicas. Sí. Tienen que solicitar 2 antejuicios, tienen que solicitar uno, y el otro es el procedimiento que parece que todo termina en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿ustedes recuerdan ese rumor de inicios de semana, o creo que finales de la semana pasada, de que iban a sacar 3 antejuicios en contra de Bernardo Arévalo? Sí. Esa era un poco la estrategia. Me imagino que este es uno, ¿verdad? Este es el primero, ¿verdad? Y vendrán otros casos igual de jalados por ahí, que le pondrán encima al presidente electo 3 antejuicios, que al final la discusión que se había en el chat de Tangente, si esto lo conoce la Corte Suprema de Justicia o pasa al Congreso, ¿verdad? Parece que la idea está más alrededor de que lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y ahí entra el elemento que vos ponías sobre la mesa, que es esta nueva Corte de Justicia. Sí, y ahí es en donde yo tengo mis dudas, porque, a ver, todo el tiempo hablamos de, no va a ser un golpe de Estado con el ejército al mando, con las botas marchando. No lo va a hacer así, no está siendo así, no ha sido así. Pero retomando un poco lo que decía Javier y lo que plasmó en Twitter Javier hoy, donde esta gente ya votó la narrativa de por medio. Yo creo que realmente ya no les importa vestir de legalidad o de una narrativa de lo estamos haciendo por Guatemala las acciones que están tomando. Y eso a mí me pone las alarmas encendidas de ¿todavía hay mecanismos? O sea, ¿van a respetar los mecanismos? Sí, existen leyes, existe esta nueva Corte Suprema de Justicia, hay todo un proceso, los procesos son larguísimos, pero es que se han pasado los procesos por el arco del triunfo. ¿Van a respetar esto? Yo tal vez concuerdo contigo en que, a ver, se les está cayendo la máscara cada vez, o sea, cada vez es más burdo. Y es que eso sí creo que hay un esfuerzo patético de revestir esto de legalidad todavía. O sea, todavía está ese esfuerzo. Yo creo que tienen ya se han quitado que la máscara y se han quedado desnudos con su cinismo. Y lo único que les queda es abrazar. Sí, así somos. Pero eso es una fuerte debilidad. O sea, vamos a ver. Hoy un analista que de horario de mediodía en la radio en la que estábamos antes salió diciendo que esta inhabilidad de matizar al MP. De matizar el MP y que es terrible, que así no se puede. Esta era la misma persona que hace unos meses lo que estaba diciendo es que iba a haber una coexistencia pacífica entre el MP y el Ejecutivo entrante. ¿Qué pasó? No son importantes esos apoyos. O sea, yo creo que, como lo ha dicho Daniel Hering, a veces lo peor que les puede pasar a estos es ganar. Es que en vez de tener una salida, lo que van a hacer es terminar con sus huesos en la cárcel. Puede ser que pasemos una noche muy triste, puede ser incluso, yo todavía lo considero muy remoto, pero puede ser que logren que no asuma Bernardo Arévalo. Pero después, con el arsenal de sanciones, la resolución que ha mostrado la comunidad internacional, el mismo Estados Unidos, que dependemos tanto, económicamente, tanto de ellos. Mucho más que lo que hace Nicaragua, más Venezuela. Que otros países que han sido sancionados. Claro. La sociedad, la clase dirigencial del sector económico tradicional, que a la que pertenece, por ejemplo, este analista por filia, ¿verdad? O sea, esas personas tampoco quieren esto. No. Pierden demasiado. Como consenso. Me decía uno, es que aunque uno lo deteste, aunque hubiera ganado la URNG, pero saber que como reloj suizo van a entregar el poder en 4 años, es importante. O sea, esto no le conviene nada más que una camarilla de absolutos despreciables cada vez más pequeña. Ya están quemados. Cada vez más pequeña. O sea, en la literatura, lo que te propone y nos invitaba a repasar en este momento Sam Levitsky y Manuel Meléndez Sánchez, que se dice pronto, pero estamos hablando de gente de primer nivel académico en Estados Unidos. Nos dicen, para leer la coyuntura guatemalteca en ese momento hay que desempolvar el libro del 86 de Donald Schmitter sobre transiciones democráticas. Órale. Y lo que te decían en esa entrada de blog del Think Tank Diálogos, te decían... Que la bajaron, por cierto. Sí, se la bajaron, pero te decía que era importante, que son cosas políticas que son difíciles, digamos, de vender a un gran electorado, pero a un público como el que escucha Tangente o los que estamos aquí sentados hay que tener esas discusiones, y es los duros del status quo, en este caso los golpistas, necesitan al final de cuentas, a través de los moderados, encontrar rutas en las cuales pueden salir para que no se trincheren.
Bueno, o sea, Yamatei puede irse a la costa de Amalfi con su ciudadanía italiana. Miguelito tiene residencia en España y seguramente lo espera un bikini de lamé dorado, ¿verdad? Para su retiro en la Costa del Sol. Freddy Orellana ya está fuera del país. ¿Pero qué está haciendo Consuelo Porras y su despacho? O sea, lo único que están haciendo es cerrándose las posibilidades absolutas. Incluso si esto llegara a triunfar, no es sostenible. O sea, miremos el punto de encabronamiento de la gente. Otra vez, los indicadores. Miremos la polarización y la fraccionalización que te indican, digamos, posibilidad de cambio que nos trae nuestro amigo Gustavo Herrarte. Miremos las demostraciones palpables, la emergencia de actor de primer nivel de los pueblos originarios organizados. Esto no es sostenible en el largo plazo para estas personas. O sea, sí les importa. Yo sí hago el caso de que les importa tener, en este caso todavía lo tienen con una pinzas, salida a un sector privado tradicional que no se atreve a pedir la renuncia de Consuelo Porras. Sí. Pero eso no es infinito. O sea, los recursos no son infinitos, solo el amor de Dios y de una madre. Entonces, se acaba en algún momento. Si esta gente llega a consolidar el golpe, vas a ver que eso también está en tela de juicio. Por mucho miedo y cómpromata la rusa que les tengan algunas de estas personas. Porque en estos espacios que, digamos, todavía no los condenan del todo, sí hay se está cada vez más un consenso cada vez más grande de que Bernardo Arévalo y Karen Herrera tienen que tomar posición. Yo el tuit de este analista lo leí en clave de rabia porque estos me están haciendo quedar mal. O sea, yo todo lo que estoy haciendo posible para que haya una coexistencia pacífica y tengamos esta señora ahí que le tiene que saber que compromata a los jefes. Esos eran mensajes de cálmese, Consuelo, porque todavía le faltan 2 años, ¿verdad? Y no se calma. Ahora, ¿cuál es el endgame? ¿Hacia dónde va esto? Bernardo Arévalo toma posesión. Yo todavía apuesto a eso porque vos decías, y tal vez hablemos aquí de ese optimismo racional que vos nos querías poner aquí sobre la mesa, y creo que es bueno hablarlo, porque esta Corte Suprema de Justicia nueva se va a montar en el caballo del golpismo y va a ayudarlos a terminar de dar el golpe bajándose a Bernardo Arévalo, por ejemplo. Esta CC, que al final de cuentas todo va a reventar ahí. Si esta C fuera golpista, claramente... Ya hubieran dado se le habría bajado el 13 de julio. Se habría bajado la segunda vuelta. Ese día, Yamatei y Miguelito les pegan una gritada a algunos magistrados. Empieza un inicio de proceso de compra de blindadas. Piden unas blindadas. Después reparan relaciones porque también hay que este par de desquiciados te esté gritando y amenazando no debe ser cómodo. Pero su juego ha sido un poco como... La transición es muy larga, poco a poco ir descompresionando la situación, pero a lo que voy es las jugadas de la CC, lo vimos, le dieron unas migajitas, como decían Ortega y Ortiz. Ortega y Ortiz. Ortega y Ortiz. Unas migajitas que sí, son unas migajitas, pero poco a poco les van otorgando los recursos que son necesarios para blindar el proceso. Ahora se abre otro frente. Pero solo voy con esto. ¿Por qué se abre otro frente? ¿Por qué no liberan al Kraken para bajarse la segunda vuelta? Y que el elemento más disruptivo de los últimos meses lo puso la CC. Que es el cambio de la Corte Suprema de Justicia. Pero es que vos lo decías, ahí es en donde los desencajó a todos. Ahí es en donde yo pienso en la analogía de tal vez las nuevas generaciones ya no han jugado, como lo hice yo en algún momento, pero esto es como romper un termómetro de mercurio, ¿no? Y jugar con el mercurio que se rompe. ¿Cómo me gustaba hacer eso? A mí me encantaba jugar con el mercurio. Ya se arruinaba. Luego me enteré que era como letal, ¿verdad? Pero aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, rompes el termómetro de mercurio y está la gota enorme de mercurio. Ahí estaba el famoso pacto de corruptos, la mafia organizada, etc. Y lo que empezamos a ver es cómo alguien empieza a presionar los dedos y el mercurio se empieza a separar. Desflocular. ¿Cómo? Desflocular en pequeñas gotitas. Pero siguen estando ahí. Lo que pasa es de que están jalando a sus intereses, a sobrevivir. Están jugando a sobrevivir. Están jugando a sobrevivir. Entonces, en ese juego de búsqueda de sobrevivencia, tampoco es el Estado de Derecho el que están procurando, pues. Sí. Pero el MP no está jugando a sobrevivir. Si estuviera jugando a sobrevivir, hubiera entregado ya las armas. No, ellos están kamikaze. O sea, la ellos que está jugando a sobrevivir es la CC. Sí, la CC sí. La CC está jugando a sobrevivir. Y de una forma más anterior, inteligente, ¿verdad? La CC anterior, la verdad es que es increíble. Uno puede... Yo podría estar mucho más de acuerdo, digamos, con... en el gran esquema de las cosas, los intereses que representaba la CC anterior y la correlación que tenía. Pero hay que decir que no solo es un error histórico, sino fue una traición
lo quisieron de quitar a Tel Maldana de la carrera presidencial. Eso lo hizo la CC anterior. Y esta, que puede tener gente muy cuestionable, gente, incluso algunos criminales, y ahorita sepulcros blanqueados, pero son menos imbéciles. Dejaron que las urnas decidieran. Y eso es una lección histórica, de veras. Se están reposicionando en este momento. Otra vez, ¿verdad? O sea, bajo la taxonomía y el modelo de Gretchen Hemmel, que están pasando de una corte partisana, probablemente posicionarse en una corte expansiva. Todavía queda muy lejos el momento en el cual se vuelve a elegir CC. ¿Qué va a pasar? Inexorablemente. En cambio, el MP no está jugando a sobrevivir. El MP está en morir o matar. Entonces, a todo lo que voy en esto es, no lo subestimemos, eso es cierto. O sea, mal haríamos en subestimarlos. Sí, porque ellos son el actor más acorralado. En trivializar este sufrimiento que tienen en este momento las personas que están siendo criminalizadas, no solo por el caso de hoy en día, sino en general. Es terrible y me solidarizo con todos los que están siendo perseguidos arbitrariamente. Como vos decías, podríamos ser nosotros. Pero otra vez, solo reevaluemos si la agresividad es igual a fuerza. Y creo que no lo es. No lo es, pero y yo no te diría si es agresividad, yo diría la violencia con la que está actuando el Ministerio Público. No es lo mismo que la fuerza, pero es igual de destructiva. Puede ser igual de destructiva. Yo eso lo imputo. O sea, puede ser igual de grotesca, chocante e indignante, pero ¿pueden traerse abajo las elecciones? Yo todavía no lo tengo claro y más creería que no. Más creería que no. Muchal, interrumpo un segundo porque 2 anuncios rapidísimos. Mañana, 17 de noviembre, va a haber una actividad de diálogos del think tank amigo de Tangente Diálogos. Puro crack en diálogos, sí, en el Bar Cadejo, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Va a haber un en vivo de Tangente desde el lugar de los hechos, así que invitados a ver el en vivo y mejor aún si pueden llegarse, ¿verdad? A Cadejo a probar. Para los fans de Lucy y de Goyo especialmente, pero vamos a estar varios de nosotros ahí. Sí, ahí va a estar también Daniel Herring por si quieren fotos y un mensaje ahí del carismático Daniel. No, fregándolo siempre. ¿Vas a estar vos? Pero vamos, ahí vamos a estar saludando. Sí, también vamos a estar. Ya todos comprometidos, pero contándoles eso y como van a ir a echarse porque es que la semana ha estado dura, ¿verdad? Y van a echarse una cerveza, pues también antes de eso pueden tomarse un Paris Mart, ¿verdad? Que eso es importante para proteger el hígado y para evitar los efectos de la goma el sábado, ¿verdad? Nadie quiere pasar el sábado todo mal, entonces antes de echarse un par de cervezas se toman un Paris Mart, pasan a un Super 24, una farmacia, a comprarlo, 10 quetzales la pastillita, o sea, 100 vale el paquete y les alcanza para varios fines de semana. Ajá, muy buena, aquí en Tangente la recomendamos, así que ahí está, pero bueno, dicho eso, y para que vayamos cerrando un poco la discusión que me parece interesante, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué vamos a ver en las próximas semanas? Se escucha, hay mucho ruido alrededor digamos, de lo que está haciendo el MP. Va cocinando más casos, a lo mejor más órdenes de captura. Lo de hoy sí fue un shock fuerte, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar la Corte Suprema de Justicia, la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Vieron la resolución de la OEA? Sí. Bueno, habla ya por fin del párrafo 4 y de lo que sucedería. 19 contra 1, ¿no? Trapea el suelo con el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Al final ahí, estos pues estaba bastante claro, estaban de acuerdo, pero les entró miedito y se vieron muy mal y entonces votaron en contra. Fue apabullante. Toda la OEA, excepto Guatemala, votó a favor de la resolución. Son mecanismos muy grandes, importantes. No lo parecen porque todo es así como el lenguaje diplomático, pero una suspensión de la OEA otra vez tiene efectos locales. O sea, hay sectores que pueden ser escépticos de Bernardo, no golpistas, pero que no ven con malos ojos que se les debilite, pero cuando el MP cruza allá y rompe el orden institucional, cada vez los vas a ver más distantes de ellos. Eso es importante. Entonces, eso va caminando paralelo a todo lo que hablamos. Estados Unidos también debe haber tenido información y Nichols volvió a salir el día de ayer anunciando que las acciones en contra de los actores, eso también, o sea, vimos el efecto Nichols también y se supo algunas personas que podrían haber sido retirada la visa, tiene efectos, va debilitando esto. Creo que el MP sí está obligado al final de cuentas ya en este momento a echar toda la carne en el asador. Ya no le queda más tiempo, pues. Entonces va a liberar al Kraken, vamos a ver si es un Kraken chiquito o es un Kraken... Ajá, o es un calamar ahí más para ceviche o en su tinta. Vamos a pasar momentos tensos con el proceso de pesquisidora y del retiro de antejuicio de Arévalo y de Karin.
ya anunciaron reflectores al Congreso, ¿verdad? Sí. Ahorita es el momento de ponerle atención a esa cueva de... Y en la al Congreso y la CSJ. Ajá, y a la CSJ, ¿verdad? Son los dos espacios donde va a estar la atención en este punto. Hacia ahí tiene que estar MP. la atención de la ciudadanía, del análisis. Había rumores ahí de un caso de posible criminalización en contra de liderazgos de las autoridades ancestrales, ¿verdad? Es que entiendo que ese sería otro error garrafal, a mi punto de vista. Pero entiendo de parte del Ministerio Público. que sí hubo autoridades del Ixcán. Personas, sí. no sé si fueron autoridades ancestrales del Ixcán, pero sí personas que estuvieron en las jornadas de paros manifestando públicamente y sus posturas en el Ixcán. Yo quería como justo retomar eso, ¿verdad? Porque sí, es cierto, vienen estos golpes, viene yo diría... en esa analogía del péndulo, como si pasó algo ayer con la ciudadanía, luego viene algo en contra de la gente, y la necesidad de reorganizarse, de rearticularse, y esa fuerza que se mostró en el país hace 3-4 semanas con las jornadas de paros y de manifestaciones, no sé si es posible, no veo que sea posible retomar jornadas de ese tipo de manifestaciones, pero sí la necesidad de organizarse y de esas palabras que decía Marcela en el momento en el que fue aprendida, ¿no? De no me abandonen. Y cuando yo la escuchaba, recordaba mucho el momento en el que el fiscal Sandoval salió del país y dio su discurso de despedida en el balcón de la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde también se hacía mucho énfasis en no abandonar y no dejar solos a las personas que siguen, que están siendo criminalizadas o que siguen buscando que el Estado de Derecho se garantice en el país y que haya un proceso de transición y que la democracia se respete. Entonces, yo creo que hoy más que nunca, más que hace un mes, necesitamos nuevamente articularnos, organizarnos y confrontar a la mafia que sigue organizada, ¿no? Y tal vez para quienes todavía dudan, digamos, de que estas sean movidas de un Estado autoritario, creo yo. Alguien me contaba hoy sobre el caso de Leopoldo López en Venezuela. Cuando Leopoldo López lo meten preso, digamos, creo que eran varios cargos y demás, pero uno de los cargos era porque se le acusaba de de que él, algunas palabras que dio en algún punto, habían provocado violencia, asusado a la gente, digamos, que manifestó y que estas personas habían hecho algunos destrozos en algún lugar. Digamos, yo creo que el paralelismo ahí es muy chistoso, ¿verdad? Porque nuestros chavistas son estos que están ahí en el Ministerio Público. Pero un poco lo chistoso es que en el caso, cuando ya lo procesan y todo, contratan a una lingüista, ¿verdad? Y la lingüista tenía la tarea de interpretar si las palabras de Leopoldo... porque él solo había dicho, salgamos a manifestar. Eso fue lo que dijo. Y entonces ese peritaje era interpretar si sus palabras, digamos, y los subtextos dentro de lo que él decía, instigaban a la gente a la violencia. Una cosa así, una cosa así. Pero yo creo que el caso de hoy, a esta persona que me lo contó, el caso de hoy le recordaba mucho a ese caso, ¿verdad? Así que para que veamos en dónde estamos y en dónde estamos parados y cuáles son las herramientas de un Estado autoritario que no son novedosas, ya se usaron en otros lugares, ¿verdad? Pero hacia esto yo me voy a referir a esto, pero primero quiero agradecerle a Diego Romero de la Universidad de Utah que nos invitó como tangente. Y estuvimos ahí en una plática con Manuel Meléndez Sánchez, con Rachel y con Laura, y fue bien interesante realmente, pero decía Manuel en medio de eso que las movilizaciones, es que creo que no terminamos, digamos, de darle su lugar histórico. Son las movilizaciones más grandes desde el 44, cuando se trajeron abajo a Ponce Baides, ese movimiento, donde en ese caso la Marcela Blanco del momento era la maestra María Chinchilla, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que no es el mismo caso, por ejemplo, de los que están en el exilio porque eran operadoras de justicia. En este caso sí, el tema de que sean votos, la claridad de las autoridades indígenas respecto a no el timing necesariamente, pero sí respecto a la necesidad de defenderlo hasta las últimas consecuencias, es una resolución bien fuerte de parte de ellos. Y me gustó que les llamaras chavistas, ¿verdad? Porque, insisto, para los que no lo miraban tan claro, como es el caso, por ejemplo, de José Ardón, que hablé de su tweet, pues sí es un contraste brutal entre chavistas, como los llamaste, y la chaviza, ¿verdad? Que puede ser Marcela. Entonces, sigo
pensando que no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que subestimarlos, no tenemos que dejar de poner los cuerpos donde tienen que estar, en las calles toca a veces, o de ser bien vocales, y los que tenemos otro tipo de formas de cómo ayudar a defender esto, de seguirlo haciendo denodadamente, porque si estos llegaran a triunfar, se va a sufrir mucho más de lo que es necesario. Yo creo que no es sostenible si lo hacen, pero no queremos más sufrimiento, no queremos a ingenieros Weber, ni licenciados Velázquez, ni a Marcelas en la cárcel, ni nadie criminalizado simplemente porque quiere vivir en un país donde su voto tiene que contar y porque cree que las cosas, tal y como las han llevado a este punto, es un punto de quiebre. Lo que está claro es que de aquí por lo menos al 14 de enero, falta todavía, va a haber sufrimiento, vamos a ver abusos, todavía, o sea, mucha gente la va a pasar mal. Y es una pena, es una lástima, de verdad. O sea, es un pesar el que tenemos. Esa es la parte que más duele, ¿verdad? Pero yo creo que ver las cosas de otra forma, entender que las fuerzas golpistas no las tienen todas con ellos, ¿verdad? O sea, no están todos los engranajes funcionando para ellos, sino que parece que hay resquicios de institucionalidad que se resisten a los golpes, claro, a las fuerzas golpistas. Eso deja ahí un mensaje, creo que de optimismo, y lo decíamos, optimismo que es racional, ¿verdad? Que es racional tenerlo. No es un mensaje así tirado al aire, sino que hay fundamento para decirlo. Tensos, activos, pero optimistas. Sí. Yo creería eso, sobre todo activos, ¿verdad? Y tensos, ¿verdad? La tensión del momento. Sí, la tensión y la organización y mantenernos activos. El país ahora depende de qué de la calidad de sus ciudadanos y de cómo estamos dispuestos a defender la democracia. Un grupito de golpistas no van a poder. Bueno, gracias entonces por este análisis. Estuvo muy bonito, entretenido, y yo creo que nos quedamos con un mensaje bueno, ¿verdad? Para ver qué pasa. Vamos a ir analizando estos temas la próxima semana. Mañana mismo va a haber aquí un programa a mediodía. Va a estar Lucy por acá, y luego en la noche, pues en el Bar Cadejo, ahí la actividad para quienes quieran acompañarnos. Y si no pueden, pues mejor si pueden, pero si no pueden, pues nos pueden ver en el en vivo, que Carlos lo va a tener ahí así listo desde la hora que sea. Así que, ¿a qué hora es el evento? 6 de la tarde. Así que After Office ahí en el Cadejo mañana para platicar un poco. Adiós. Chao.